Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues empezamos nuestra oración en esta noche santa. Estaba pensando, yo no son horas para hacer oración, pero bueno. O sí. Cualquier momento es bueno para hacer oración, pero hemos ido preparando estos días todo el Adviento, este año un poquito más reducido, porque esta cuarta semana de Adviento se ha reducido a mediodía, y nos hemos ido acercando poco a poco al nacimiento del Señor en la medida en que hemos ido haciendo su oración, acompañando a la Virgen y a San José, camino de la ciudad de Belén. Han ido allí porque se ha promulgado un edicto. El César lo ha mandado para que se empadronen todos en su lugar de nacimiento. Y no hay casualidades, sino providencia. Ha querido el Señor que fuera así, servirse de un poderoso para que se hiciera posible la redención, para que sea posible que la redención, que el Señor naciera en Belén. No tenía ningún proyecto de eso, ni María ni José. Estaban tan bien en Nazaret. Pero tienen que irse para allá. Es una providencia de Dios, como te digo. Por esa razón, por la providencia de Dios y el querer de un poderoso, del emperador, María y José fueron hasta Belén. Ya estaba profetizado hacía muchos siglos, como decía el profeta Miqueas. Allí tenía que nacer el Mesías, Dios con nosotros. Bien sabía María, por otra parte, que el nacimiento del Señor estaba ya próximo, porque ella, como mujer, tenía ese conocimiento y además lo notaba en su propio seno. Con el miedo incluso de que sucediese durante el camino hacia Belén. Pero también con el pensamiento puesto en el Hijo, que iba a nacer en la ciudad de David, que podía nacer allí, como así fue. Llegan a Belén cansados. Las condiciones de aquellos caminos y de aquellos viajes no son los nuestros, evidentemente. Y las condiciones no eran sencillas. Y seguramente no fueron más que unos cuantos días. Dormir al raso, pues comer lo que podían. Quizás una caravana de gente que iban con ellos, no sé. Pero no eran unas condiciones sencillas ni siquiera las adecuadas para una mujer estando ya en el último periodo de gestación. 5 o 4 jornadas más o menos, se supone. El cansancio de la Virgen pues sería grande, te lo puedes imaginar. Cansada y deseosa de llegar a un sitio para poder descansar un poquito y también que descansase José. El caso es que al llegar a Belén no hay lugar para ellos, un lugar digno en la posada. En ninguna puerta les abren, o si no se les abren, ven que aquello está atiborrado de gente. No hay un lugar donde, con sencillez y sobre todo con la intimidad de lo que es propiamente un parto, pues María pudiese tranquilamente, o al menos estar en esa serenidad y esa necesidad que tiene también el pudor de poder dar a luz a su hijo. Por eso dice San Lucas, con una frase escueta, no hubo para ellos lugar en la posada.
San José debió llamar a muchas puertas antes de llevar a María a un establo en las afueras. Quizás alguien de allí le sugirió el sitio porque era conocido y porque tenía un poco más de tranquilidad, aunque no podían asegurarle, por otra parte, la limpieza ni el estado de aquel sitio. Era, no olvidemos, un establo. Al menos así se piensa. José, con angustia creciente, viendo el sufrimiento de María, pues pidiendo un lugar, que venían de tal sitio, que su mujer estaba a punto de dar a luz, y no hubo lugar para ellos. No dejaron entrar a Cristo. Le cerraron las puertas. Yo creo que María sentiría mayor pena por José que por ella misma. Porque José no podía darle lo mejor que tenía, que podía encontrar a su hijo. De alguna manera se cumplía ya la profecía, lo que hoy también pasa. Qué frío es el mundo para Dios y qué frío está el mundo para Dios, ¿verdad? Y seguramente, pues así me lo imagino y pienso que también tú, por consejo de alguien o por sugerencia de alguien, la Virgen, pues José y la Virgen encontraron un sitio en una de aquellas cuevas que hacían de establo en las afueras del pueblo. Lo único que tenemos claro es que el niño nace y es envuelto en pañales y que y que los pastores van a ver al niño envuelto en pañales, poco más. Un establo. Y me imagino que María le diría a José que no se preocupara, que ella se arreglarían de alguna manera. ¿Cuántas veces le diría esto María a José durante toda su vida? No te preocupes, Dios proveerá, Dios proveerá. Me imagino, por otra parte también, y así nos sirve de oración, que las palabras reconfortadoras y sobre todo la sonrisa y la paz que María daba, a pesar de la situación que tenía, reconfortaría muchísimo a José. De modo que allí llegaron. Quizás me imagino que a José se le caería el alma a los pies de ver el sitio. Dejaron los pobres enseres que tenían y los pocos, los pañales, algún poco de ropa que habían preparado para su hijo. No sé, lo propio de lugares de ir de esa manera y con poquita cosa. Fijaros, por tanto, la situación que tantas veces nos hemos imaginado, que hemos puesto en nuestros belenes y de niños hemos puesto ahí también la imaginación. Y uno ya en esa escena pues piensa muchas pequeñas cosas propias de lo que podía pasar en ese momento. José limpiando, María recostada, un sitio donde hubieron las pajas más o menos limpias, allí estaba un buey, la mula que llevan ellos, el pesebre pues lleno de porquería, José que va por agua al río o a la fuente para poder calentar un poquito, hacer un fuego. Y estando en esas, cuando ha conseguido dejar aquello un poquito más confortable, entre comillas, lo siguiente que José escucha es el llanto de un niño. Porque dice San Lucas, sucedió que estando allí se le cumplió la hora del parto. Lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre, dice. Sería María la que contaría a Lucas esto. No podría ser de otra manera. O quizás lo contaría Jesús a los discípulos y lo pasaron a Lucas. Porque Jesús, evidentemente, se lo va a contar a la Virgen y San José. Claro, es impresionante ver en esa escena que tantas veces hemos meditado, la fe tan perfecta de María, la de José también, sus gestos, la manera de aceptar la voluntad de Dios,
el querer de Dios de esa manera, expresaba la fe, el amor, la ternura de la Virgen. Y sobre todo en ese momento en el que ya el niño ha nacido, María ha tenido que dar a luz sola, porque José, estoy seguro que respetaría ese pudor de María. Y el niño que ha nacido, ya lavado, envuelto en pañales, y en el calor de aquella noche, que producía el ambiente, sobre todo el cariño, el poquito de fuego, el niño se dormiría. En este libro que he estado leyendo estos días y que os recomiendo, de un buen amigo mío, José y María, nuestra historia de amor se llama, explica, te lo leo porque me gustó mucho cómo lo describe, un sacerdote que se ordenó conmigo y que tiene una gran capacidad de escribir estas cosas, ¿no? Con mucha intimidad. Y te lo leo porque merece la pena, merece la pena. Ayuda mucho a hacer oración. Le dije el otro día que estaba haciendo promoción de su libro. El viaje duró varios días y era invierno. Ahora José, es un diálogo entre todo el libro, es un diálogo, los sentimientos que José va contando y los sentimientos de María que ella va contando. Un diálogo entre los dos. Y evidentemente es toda una ficción, pero está muy unido, muy fijo, muy fiel al Evangelio. El viaje duró unos varios días y era invierno. Yo a pie, ella a lomos del asno. En caravanas numerosas, muchos se desplazaban para el censo. El temor de no poder ofrecer una casa a mi esposa en el momento tan delicado del parto me quemaba, dice él. Al llegar a Belén me afané por buscar un alojamiento y dar a María un lugar protegido donde preservar su intimidad. Al oír varias veces la frase, no hay lugar para vosotros aquí, se multiplicaba el dolor y la ansiedad de no llegar a tiempo. Pero María me tranquilizaba. Lo encontraremos, le dice la Virgen. Habrá un lugar preparado para nosotros desde la eternidad. Dios se ocupará de su Hijo. La confianza que te decía antes. Así me ayudaba, dice José, a no sentirme repudiado por Dios, castigado por quien sabe qué pecado. ¿Por qué sabe qué pecado? Protegía a María del frío y le proporcionaba comida. Ella, a su vez, me colmaba con palabras de consuelo. Finalmente alguien se apiadó de nosotros y nos indicó una gruta usada como refugio para animales. Los estados de invierno tenían la ventaja de ser cálidos, gracias a la presencia de los animales. Solo había un buey atado al pesebre. Con nuestro borrico y el buey había un poco de calor. Encendí un fuego, la manera de imaginárselo es como te decía, más o menos algo parecido. Encendí un fuego y me las imaginé para preparar una yacija de paja limpia para María, un sitio donde poder recostarse, y hacer un poco de limpieza en aquel lugar semiabandonado. Ella advertía que había llegado el momento tan esperado. Traté de cerrar la apertura de la gruta, por la que entraba mucho frío, con tablas de madera y un manto. Nostalgia de Nazaret y de las cosas pobres pero útiles que teníamos en casa. Recordando aquellos momentos comprendo que la cercanía constante del Hijo de Dios y de su Madre, pese a todas las pruebas, me daba mucha fuerza. María y yo competíamos por ocuparnos el uno del otro. Haber encontrado aquel refugio, por inadecuado que fuera, me dio un poco de paz. Entraba y salía para traer agua y arreglar las cosas. Una noche fría y un cielo terso, lleno de estrellas. En la lejanía, hogueras de pastores al descubierto. En aquellos recorridos nocturnos de Belén me volvían a la mente las palabras del ángel a María. El Señor Dios le dará el trono de Dios su Padre. Yo también he sido llamado por el ángel hijo de David, dice José. Pero esto no me sirve ahora de ayuda, pensaba. No poseo riquezas. No tengo un palacio real que ofrecer al Hijo de Dios.
Reflexionando sobre estas cosas con pena, divisé en mi ir y venir una luminosidad nueva, escribe, en aquella gruta oscura. Y oí el llanto de un niño romper el silencio. Sentí un sobresalto en el corazón. No me esperaba que todo fuese tan rápido. María, recostada sobre el lecho de paja, lo estrechaba contra sí mismo. Me acerqué temeroso como inseguro. Y dice José de una manera muy simpática, fíjate qué cosa tan bonita, dice, ¿qué debo hacer? No quiero ser como sus padres que exultan como vencedores con el hijo entre los brazos, mientras la mujer dolorida trata de recuperarse. Yo sé que no puedo alegrarme como si fuera mío. María está luminosa, como si no hubiera sufrido. Yo no me lanzo hacia ella, pero ella me dice que me acerque y me pone al niño en los brazos. Es normalísimo, bellísimo, despide luz. Nos hemos quedado sin palabras y ella sonríe extasiada. Yo no sé qué hacer ni qué decir. Pero aquel niño entre los brazos me ilumina el alma y me calienta el corazón. Experimento una sensación nueva. Me siento padre de este niño. No es un recorrido que yo dirijo, sino algo que me sucede. También yo ahora, termina José diciendo esto, me animaría a exultar y a alabar a Dios a gritos. El corazón me estalla de alegría. Me vienen a los labios aquellas palabras del Salmo de David, mi Padre. Y mientras las recito, María se une a mí. Nos parecen precisamente escritas para aquella noche, para ser aplicadas en plenitud a este niño, dice el Salmo 139. Tampoco las tinieblas son tinieblas para ti. Ante ti la noche brilla como el día. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Confieso que soy yo una obra prodigiosa, pues todas tus obras son maravillosas. De ello estoy bien convencido, dice. Luego te leo lo que María piensa. Pero me parece que ayuda mucho, ¿no? Porque todo en esa sencillez del momento, y al mismo tiempo también en la dureza de lo que supuso aquello en ese momento. Y tú y yo, pues evidentemente nos paramos delante del niño, nos hemos metido en la escena, hemos visto a José hacer todo eso, a María dar a luz, al menos hemos oído el llanto del niño, y nosotros nos acercamos también, porque el niño recién nacido es una enseñanza. No habla, pero es la palabra eterna del Padre. Por eso entendemos, como decía San José María, nuestro Padre, que el Belén es una cátedra, un sitio donde uno aprende, donde nosotros deberíamos entender las lecciones que Jesús nos da ya desde niño, que ellos, María y José, entienden, y nosotros también deberíamos entenderlas, porque desde recién nacido, desde que sus ojos se abren a esta bendita tierra de los hombres, Jesús es Dios. Y por tanto nos enseña todo, maestro, como maestro. No nace pobre, ya has visto la manera. Y nos enseña que la felicidad no se encuentra en la abundancia de bienes, ni en acumular cosas. Él viene al mundo sin ostentación alguna y nos anima ya desde el principio, y es evidente, a ser humildes. Nadie se entera. María y José, y después unos pastores, sí, que son anunciados por el ángel, pero poco más. Ser humildes, a no estar pendientes de los demás, del aplauso de los demás, quiero decir. Dios escribe, creo que es nuestro Padre en ese momento, dice, Dios se humilla para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que podamos corresponder a su amor con nuestro amor, para que nuestra libertad se rinda no solo ante el espectáculo de su poder, sino ante la maravilla, sobre todo,
de su humildad. Hacemos tú y yo, al ver esto, al estar presentes allí y ver la humildad y la pobreza, el desprendimiento, la alegría de aquella casa, un propósito de eso, de humildad. Vemos a María y descubrimos la alegría inmensa de la Virgen. Porque ella sabe perfectamente que ha comenzado para la humanidad una nueva era. El Mesías ya está entre nosotros. Eso que la Iglesia, que el mundo entero, y especialmente en el Antiguo Testamento, ha pedido, ven Señor Jesús, se ha hecho realidad. Y así lo dice, lo explica también en este texto que te leía, que merece la pena. ¿Qué pensaría María? Dice, y María, dice ella, ¿no? Pone en labios de María estas palabras: Dios me regaló a José. Le estaré siempre infinitamente agradecida por ello. Es muy bonito ver el amor entre los dos, como lo describe. Sin él no habría sido posible nada de lo que sucedió aquella noche. José, elegido por Dios como custodio del niño y mío. José, testigo de aquella noche, también era visto y ha guardado todo en su corazón. También rezaba, ¿no? Habría deseado seguridad y silencio de oración. En cambio, hubo frío y preocupación. Pero mi Señor, dice María, nos dio paciencia en la ansiedad. Qué bonito, ¿verdad? Paciencia en la ansiedad. Yo se lo pido al Señor para mí. Silencio en la confusión. Y el amor entre nosotros dos. Y para el niño en medio de la indiferencia de la gente. Acostada en aquella gruta, sobre la paja, una luz se abrió camino a través de mi vientre, dice. Poco después tenía al niño entre mis brazos, una manera de expresar el nacimiento. Lo miraba con estupor y lleno de gratitud. Lo envolví inmediatamente en un paño blanco que había traído de casa. Era como todos los niños, pero algo especial. Percibí ya un esbozo de sonrisa. Comprendía que recibía con alegría la bondad inmensa con la cual su padre José y yo lo atendíamos y lo custodiábamos. Lo amamantaba y José contempla la escena. El niño le apretaba un dedo de la mano. Yo besaba a Jesús y besaba la mano de José que el pequeño apretaba. Luego habla ya de los pastores y cuenta pues los sentimientos que ellos tendrían, ¿no? Que yo creo que viene muy bien también para que nosotros al hacer oración metamos también nuestra cabeza y sintamos todo eso. El amor de Jesús, el amor de María, el cuidado de José, el servicio a los demás, la humildad, la pobreza. Claro, ¿quiénes aparecen al principio? Y es lo que leemos también en la misa. Los pastores. Se fían de Dios, de los ángeles que les anuncian la maravilla de un niño que ha nacido. Es el Mesías, el Señor, les dicen. Y el signo es un niño envuelto en pañales, nada más. Solo ellos son los que descubren al niño. Son los primeros, los únicos a saberlo. Más adelante los reyes. En cambio, hoy lo saben millones de hombres en todo el mundo. Porque esa luz de Belén ha llegado a muchos corazones. Y también en muchos corazones permanece la oscuridad. Hoy celebraba esta tarde misa en San Juan a las 5, como decía el cura, no misa del gallo sino del pollito, decía, ¿no? A las 5, ¿no? Y luego esta noche tiene la misa del gallo, claro. Y aparecieron, ya no sabía que iban a venir, pero un grupo de scouts que traían la luz de Belén. Es una tradición que la llevan ellos desde hace ya unos años, que van pasando esa luz que nace en Belén, la van pasando por todos los países, ¿no? Y trajeron un candil con la luz de Belén, y la gente que iba con sus velas se lleva a su casa la luz encendida, las velas encendidas con la luz que viene de Belén. Pues yo creo que muchas se pagaron por el camino, porque no era fácil, pero al menos
La idea era esa. Y me acordaba con esto, ¿no? Es decir, llevar la luz de Belén a tanta gente, llevar la alegría de Belén a tanta gente, llevar la virtud de María y José, esa que hemos leído en el libro, a tanta gente. A tanta gente. La paz de la que nos habla tanto el Padre en este mensaje de Navidad, a tanta gente, a los demás, a los que tengan cerca, a tanta gente. La luz de la noche de Belén ha llegado a muchos corazones. Muchos no la han aceptado, otros sí. Muchos lo acogieron y los que lo acogieron encontraron una gran alegría. La alegría que brota propiamente de la luz. Porque precisamente la luz de Belén ha roto las tinieblas del pecado. Dios quiso, como te decía, que sus primeros pastores fueran los primeros mensajeros de aquello, los primeros que se enteraron del nacimiento del Señor y por tanto los primeros apóstoles, porque cuentan después lo que han visto y han oído. Y todos, dice el Evangelio, escucharon y se maravillaron de cuánto los pastores les habían dicho. ¿Qué contaron? Lo que vieron. No vieron un palacio ni un rey, vieron un niño envuelto en pañales, vieron la pobreza, la humildad, la alegría, el servicio. Vieron la normalidad de una familia dentro de esas condiciones. A ti y a mí el Señor nos revela también eso, que demos a conocer esa normalidad de nuestros días, que tengamos la disposición de sencillez, de hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de esa luz que ha nacido también en nuestros corazones. Así, de transmitir lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Llevaron regalos, me imagino, lo que tendrían los pobres, un poco de vino, un poco de queso, un poco de pan, un poco de lo que tuvieran. Nadie se presentaba en aquel momento y en esa parte del mundo a casa de nadie sin un regalo, sin algo que aportar. Sin duda no es demasiado, pero es mucho, para ellos era mucho. María y José, sorprendidos y alegres, invitan a que los pastores entren, porque ellos, temerosos también, ya eran hombres ya recios, se acercan y se sorprenden ante esa escena. Y es más todavía, estoy seguro que la Virgen en su generosidad les dejaría coger a los pastores al niño. Tú y yo, y acabo ya, iremos hoy a la ruta de Belén también con nuestro regalo, con lo que queramos ofrecer al Señor. Quizás lo que más le agrade a la Virgen es nuestra entrega, más limpia, más alegre. Porque seamos más conscientes de nuestro ser hijos de Dios. Quizás lo que podemos llevarle es nuestros errores, pero también confesados, perdonados. Lo que es seguro es que María y José te invitan a entrar también a ti. Y que dentro del establo, junto a ellos, podamos decir, como dice la Iglesia esta noche: Rey del universo, a quienes los pastores encontraron envuelto en pañales, ayúdanos a imitar siempre tu pobreza y tu sencillez. Ponemos, por tanto, estos sentimientos en manos del Señor. Le decimos al Señor que queremos vivir esta Navidad unidos a Él, unidos con el corazón, en la vida ordinaria, las cosas que hagamos, con la sencillez de aquellos pastores y sobre todo con el deseo también de meternos en esa vida íntima de José y María para aprender de ellos, aprender a tratar y a querer al Señor, a cuidarlo como ellos le cuidaron. Ese será un buen propósito para estos días de Navidad. Cuidar al Señor con nuestra vida, con lo que hagamos cada día, a cuidarlo como ellos, como María y José, le cuidaron a Cristo.
Pongamos esos propósitos y pidámoselo especialmente a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.